Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Cuando nosotros estamos todos ocupados hablando de las Olimpiadas, sobre todo de la apertura, etcétera, antes sobre la Copa América, paralelamente estaban pasando otras cosas. Y como yo siempre les digo, cuando todos miran para allá, quiere decir que lo importante está sucediendo allá, ¿sí? Bueno, un ejemplo de esto es que sale a la luz que desde el año 2025 en Australia van a implementar un impuesto llamado, en inglés se dice Unrealized Capital Gains. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir impuesto a las ganancias no realizadas. ¿Y a qué se refiere? Una ganancia realizada es cuando, por ejemplo, yo compro una acción, digamos que la compré en $100, subió a 150, vendí, entonces al vender se realiza una diferencia entre la compra y la venta, que en este caso serían $50, o sea, gané 50%. Ahora, ¿qué pasa si no la vendo? No he tenido ganancia. Eso quiere decir que no ha sido realizado. Y en Australia van a implementar desde julio de 2025 un impuesto a ganancias no realizadas sobre los bienes de la gente. ¿Y cuál es el pretexto para una cosa así? El pretexto es sacarle dinero a los más ricos, así es a grosso modo. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más y ver que de dónde van a sacar ese dinero. Y la triste verdad es que lo van a hacer de los fondos de jubilación. Bueno, unos segundos de silencio, porque si no se desmayan con esto, no sé con qué. O sea, lo que dicen en Australia es primero que para sacarle dinero a los ricos, porque esa es una forma buena de vender una idea, porque mucha gente no quiere a los ricos, ¿no? Entonces, si le dicen que le van a sacar a los ricos, se ponen contentos y aplauden. Pero resulta que no es así, porque un rico, un millonario, multimillonario, billonario, ¿ustedes creen que necesita de un fondo de jubilación? La respuesta es no. Entonces, lo que están por hacer en Australia es a los fondos de jubilación que hayan acaparado más de $2 millones, ahí ellos quieren sacarles un impuesto por lo que ha subido ese capital desde que empezaron. O sea, fíjense la ridiculez y la locura de esto, porque primero, si hablamos de $2 millones, a mucha gente en el mundo, sobre todo en Sudamérica, Centroamérica, le puede parecer mucho dinero, pero no es así, porque estamos hablando de un país con una economía muy fuerte como Estados Unidos o Inglaterra, etcétera, que son países que, primero, el costo de vida es muy alto. Entonces, si uno piensa que una persona puede jubilarse a los 60, 65 y vivir 20 años más, $2 millones no es mucho dinero. Eso es lo que hay que entender en este tipo de economías. Por supuesto que esto representa un fondo de clase media, no de ricos ni de millonarios. Sobre todo porque los multimillonarios no necesitan un fondo de jubilación. Y ahora vamos a analizar un poquito más esto, porque ¿cuál es la esencia de un fondo de jubilación? Un fondo de jubilación en muchos países, por ejemplo en Israel, donde soy ciudadana, de tu sueldo automáticamente te sacan dinero cada mes y mucho, ¿eh? No poco. Un dinero que te vendría muy bien tenerlo en la mano, pero no, ellos dicen por ley que estás obligado a sacar un monto significativo y que se vaya depositando en un fondo que lo manejan las grandes aseguradoras privadas. ¿Y qué hacen ellos con ese dinero? Lo invierten en la bolsa y en bonos, etcétera, pero hay bastante en bolsa. ¿Y por qué lo invierten? Porque está más que claro que ese monto solo, así, si uno lo juntara, no alcanzaría para nada el día que nos jubilemos para cubrir ni lo básico. Entonces, lo que hay que hacer es hacer que crezca. Hay que invertirlo para que no solo se acumule, sino que crezca el capital en sí. Entonces, la esencia de un fondo de jubilación es crecimiento de capital. Entonces, ¿cómo vas a ir y le vas a cobrar impuesto haciendo que se destruya aquello por lo cual se ha creado? O sea, se ha creado para invertirlo en bolsa, para que crezca y para que el día de mañana tengas de qué sobrevivir, de qué comer, de qué pagar alquiler si necesitas pagar alquiler, con qué pagar gastos médicos, etcétera. Entonces nos damos cuenta que esto es una medida totalmente ilógica
y hasta malvada. Y ahora lo que les voy a decir es reír por no llorar. Los jueces de Australia se han quejado y quieren quedar exentos ellos, solo los jueces, de ese impuesto. O sea, el juez mismo que sabe lo que es justo e injusto, se ha dado cuenta que esto es injusto, ridículo e ilógico. Y quieren que ellos queden exentos. Y fíjense la hipocresía, porque si eres un juez, en vez de decir a nosotros solos, sálvennos de esta locura, no, vamos a declararnos como jueces que sabemos lo que es la ley, sabemos lo que son los derechos humanos, el derecho natural, el derecho a la propiedad y vamos a declararnos que esto es una locura, hay que llamar al niño por su nombre, pero no, ellos piden que los dejen exentos. O sea, fíjense el nivel de hipocresía, de maldad, no se puede decir otra palabra que no sea maldad. Y ahora muchos me van a decir, como dicen a veces, ¿y por qué nos contás de Australia? ¿Qué me importa Australia? Yo vivo en México, Estados Unidos, Argentina, España. No, señores, ustedes todavía no se han dado cuenta que hoy todos los políticos del mundo están realizando como si fueran órdenes que alguien les da, que todos están haciendo exactamente lo mismo. Y ahí les traigo la prueba. Joe Biden, con la ayuda de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ya han intentado legislar esto en Estados Unidos y se encontraron con una gran resistencia, pero hay varios estados que ya están trabajando en proyectos de ley para generar un impuesto a ganancias no realizadas. Entonces, vamos a entender esto aún más. Las ganancias no realizadas son no solo inversión de bolsa, es por ejemplo si tienes una casa, tú te compraste una casa y hasta vives en ella, ni siquiera estás lucrando con esa casa. La compraste en $100.000 y en 2, 3 años, 10 años vale 150.000. Quieren cobrar impuesto sobre ese crecimiento aún sin que lo hayas vendido. O sea, ustedes entienden lo que eso significa. Eso significa meter la mano en tu bolsillo y sacarte dinero como si fueran ladrones. No se puede decir otra palabra. Es decir, es atentar contra todos los derechos del ciudadano hacer una cosa así. Y ahora llegamos a la pregunta del $1.000.000. ¿Ustedes todavía creen que los políticos trabajan para ustedes? Porque uno, una y otra vez, cuando la gente se queja de los políticos, porque son todos un desastre, todos unos corruptos, dicen, pero él trabaja para mí, yo le pago el sueldo. Eso sí que es una broma de mal gusto. ¿Ustedes realmente siguen creyendo que los políticos trabajan para ustedes? Tendrían que empezar a cuestionarse para quién trabajan y si el sueldo que ganan es todo lo que ganan y de dónde. Sería una buena pregunta para hacerse, ¿no es cierto? Porque si esos políticos trabajan para ustedes, ¿ustedes creen que sería algo lógico que legislen una cosa así? Que su significado es que tú vas a perder todo lo que tienes, porque como sabemos que hay una tremenda inflación en todo, entonces los valores de todo suben. Te van a empezar a cobrar impuestos, aunque vivas en tu propia casa, al final la vas a perder solo por los impuestos. Y otra de las ideas maravillosas, entre comillas, es el exigir pagar en efectivo el impuesto de antemano. O sea, es como, por ejemplo, lo que hicieron en España, que cambiaron justo en 2020, luego de, ya sabemos lo que ocurrió, cambiaron las leyes de herencia en España. Entonces, cuando una persona heredaba una propiedad desde marzo de 2020, se le exigía que pague en efectivo 50% del valor de la propiedad. Y si no lo podía pagar, se lo sacaba el Estado. No le daba oportunidad ni de venderlo para pagar el impuesto. No, no, no. Usted tiene que tener la plata guardada, pagarlo y ahí le damos la propiedad. Y vamos a recordar que en esa época fallecieron muchos ancianos. Entonces, ¿será casual que hicieron esa ley, ese cambio de ley? Bueno, señores, si hasta ahora siguen ustedes pasivos, sentados, pensando que todo está de maravilla y no se dan cuenta de que el mundo está cambiando a pasos agigantados, yendo hacia un rumbo horripilante, si no se dan cuenta o simplemente lo ignoran o lo niegan, entonces quizás merecemos que nos pase, porque lo tenemos enfrente nuestro, vemos un monstruo que va creciendo cada día
pero la mayoría de la gente mira hacia otro lado. Sigan viendo fútbol, sigan viendo olimpiadas, sigan saliendo de vacaciones. Lo que sí quiero agregar es que el peligro de este impuesto existe también para Bitcoin, sin lugar a dudas. Ya se habló en varios lugares de eso también, de cobrar un impuesto a la ganancia no realizada del crecimiento de Bitcoin, porque yo hoy me doy cuenta de que si alguien inventó Bitcoin, no fue para que los plebeyos, como tú y yo, nos hagamos millonarios. Por eso yo ya vengo diciendo hace un tiempito que hay que analizar bien lo que hacemos con nuestro capital, si alguno tiene Bitcoin, que no piense que si llega a $1.000.000 por Bitcoin, lo van a dejar disfrutarlo. O sea, yo creo que van a poner tantas trabas, tantos impuestos, que es un buen momento ahora para analizar bien lo que hacemos a nivel de inversiones, de lo que tenemos en criptomonedas o en Bitcoin. Entonces, mi querida audiencia, antes de despedirme, decirles que este domingo en mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, voy a dar una conferencia muy importante de último momento, hablando de lo que pasó ayer en el Medio Oriente. Pasaron cosas tremendas que tienen un potencial de hacer escalar el conflicto en el Medio Oriente a una tercera guerra mundial. Y es un tema que hay que conocerlo bien, porque se habla mucho en las redes, pero yo veo que nadie entiende realmente quiénes son los personajes involucrados, qué pasó y por qué esto es tan serio. Entonces yo este domingo, 4 de la tarde, hora Argentina, 9 de la noche, hora España, voy a explicar el panorama de lo que está pasando y lo que pasó ayer, que es gravísimo y que puede llevar a una escalada terrible en lo que es este conflicto. Entonces, abajo les dejo un enlace si quieren obtener una entrada para escuchar la conferencia. Para los miembros de la comunidad, por supuesto, es gratis. Entonces, nos veremos este domingo en la transmisión. Los dejo ahora con mi braja, mi bendición de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.